Josué capítulo 1 de los versículos 1 al 11 dice de la siguiente manera: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Pasemos ahora al versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego José les dio la siguiente instrucción a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Este texto que hemos leído describe cómo Dios transiciona el estado y la condición de Israel a una nueva etapa, a una nueva temporada. Porque la vida cristiana, mis hermanos, es dinámica, ¿cierto? La vida cristiana es dinámica y nos presenta escenarios diversos, con sus desafíos, con sus dificultades, pero también con sus oportunidades. La vida no es estática, la vida es dinámica. La vida cristiana también lo es. A veces nosotros tenemos ciertas etapas probablemente en el pasado y las añoramos. Hay nuevos escenarios, hay nuevas experiencias que Dios nos quiere dar y nosotros debemos encararlas con sabiduría y la dirección de Dios. Cada decisión que tomamos nos acercará al propósito de Dios o nos alejará. Precisamente por eso Dios ha dejado instrucciones para que podamos vivir bien la vida cristiana y podamos edificar una vida cristiana robusta, victoriosa, que contagie a otros. Que no seamos cristianos endebles, raquíticos, sino que seamos cristianos que inspiremos a otros a vivir la fe en Dios. En el texto que leímos encontramos que Dios habló a Josué y le dio a conocer su voluntad y el propósito que él tenía para toda la nación de Israel. Y claramente allí podemos ver que el éxito y la prosperidad de los esfuerzos, tanto de Josué como de toda la nación, estaban estrechamente ligadas a la obediencia, a la voluntad divina. Este es un elemento muy importante que debemos de tener presente. El éxito, la victoria en la vida cristiana está muy relacionada con nuestra capacidad de obedecer al Señor, porque en la obediencia a Dios hay bendición.
Por 400 años los israelitas habían estado esperando el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios le dijo: te voy a dar mucha descendencia y te voy a dar mucha tierra. Vas a ser bendecido para que bendigas a otros. Pero hasta el momento habían pasado en la esclavitud de Egipto y luego 40 años se habían estancado en el desierto. Y entonces Dios irrumpe en ese momento preciso para dar dirección a Josué, quien ahora le tocaba liderar a todo este país, a toda esta nación. Ellos debían, si recuerdan el texto, levantarse, esforzarse y conquistar, aferrados a las promesas de Dios. Pues Dios cumple sus promesas cuando nos esforzamos para obedecerle. ¿Cuándo cumple Dios sus promesas? 3 veces Dios repite el concepto: esfuérzate y sé valiente. Y también se repite, presta atención, obedece esta ley porque entonces te irá bien. Todo lo que hagas prosperará. Dios cumple sus promesas cuando nos esforzamos para obedecerle. En la Biblia, todas las promesas están condicionadas a la obediencia. ¿Quiere usted que Dios cumpla todas sus promesas en su vida? Obedezca. Ahí empieza nuestra derrota como cristianos. ¿Qué pasó con esa generación desobediente y de corazón duro? Dios los dejó en el desierto durante 40 años para que muriera el último. ¿Por qué? Porque ante Dios es muy importante que aprendamos a caminar en su voluntad. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y Dios quiere que usted tenga esa calidad de vida. Y para que usted la tenga, debe aprender a caminar en la voluntad de Dios. El texto es un desafío para aquellos que han experimentado estancamiento, porque es una exhortación a continuar y a esforzarnos a lograr lo que Dios nos ha dado en su voluntad. Así que veamos rápidamente las instrucciones que Dios le da a Moisés. Primero, Dios le dice que debe levantarse. ¿Qué le dice Dios? Esa es la primera instrucción. Levántate, tú y este pueblo. Voy a repetírselo una vez más. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darle a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios le dice a este país que se levanten? Porque, mis hermanos, en primer lugar, porque ellos habían estado haciendo 30 días de luto por la muerte de Moisés. Junto con la generación incrédula, Moisés se quedó también en el desierto. No logró entrar a la tierra prometida. Y cuando Moisés murió, lógicamente toda la nación hizo luto. Estaban llorando por Moisés. Y llevaban 30 días ya de luto, y Dios irrumpe y le dice a Josué: muy bien, listo. Ya hicieron duelo, ya hicieron luto, ahora es tiempo que se levanten. Y Dios le da dirección a Josué. Y esto es bien importante entenderlo en su contexto. ¿Por qué? Porque Dios le dice: levántate, cruza el Jordán y ve a la tierra que les he prometido. Dios los estaba sacando del desierto. Ellos habían estado por 40 años errantes por el desierto, y había llegado el momento de que el desierto se terminaba y ahora debían de tomar posesión de la tierra que Dios les había ofrecido 400 años atrás.
No debían continuar errantes, sino más bien ahora debían entrar, tomar la tierra y poseerla. Esas palabras son muy significativas en el contexto. Además, Dios le dice que pasen el Jordán. El Jordán era una frontera natural entre el desierto y la tierra prometida. ¿Se comprende? ¿Qué separaba a Israel de sus promesas? El Jordán. De este lado el desierto y del otro lado del Jordán la tierra prometida. Ellos estaban en la frontera, era un río lo que los separaba. Entonces Dios les dice: levántense. Por eso aparece allí en ese sentido lógico. Había que superar el luto, había que dejar de ser errantes y ahora poseer la tierra, es decir, conquistadores, y debían pasar el Jordán. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implicancia tiene para nosotros hoy? Muy bien, así como el Jordán era una barrera natural, los cristianos solemos tener barreras que nos limitan. ¿Está consciente de algunas? Solemos tener barreras que nos impiden. Quisiéramos, pero de pronto encontramos tope. El texto también representa un desafío para que cada uno de nosotros pueda superar cualquier barrera que se anteponga a lo que Dios ha preparado para nosotros. Hoy, al igual que Josué, Dios nos dice que es tiempo de levantarnos. Amén, amén. Vamos persiguiendo el sueño de Dios, ¿cierto? Vamos buscando la realización de la voluntad de Dios en nuestra vida. Quizá no hemos pasado 40 años como Israel. Quizá tampoco estemos atascados en un luto de algún líder. Pero sí es probable que estemos varados en nuestra vida cristiana. Yo puedo decirle que con total certeza que muchos de ustedes han perdido el entusiasmo que antes los caracterizaba para amar y servir a Dios. Yo puedo notar que hay otras personas que han entrado en una etapa de pasividad. Se han conformado con cruzar los brazos y ser espectadores de lo que otros están haciendo. Pero Dios esta mañana nos visita a través de su palabra y nos dice: es tiempo de dejar en la pasividad, es tiempo de dejar el desierto y avanzar hacia lo que Dios ha preparado para nosotros. Al mismo tiempo, hermanos, debemos identificar y superar aquellas barreras, aquellas fronteras que de pronto nos ha estado limitando. ¿Hay algún pecado en su vida que le esté atascando espiritualmente? ¿Hay alguna actitud que le esté drenando? ¿Alguna raíz de amargura? ¿Alguna falta de perdón? ¿Comprende? ¿Cuál puede ser ese Jordán que le está limitando? Usted sabe que Dios tiene un llamado especial para usted. Usted sabe que Dios le ha dado una asignación. Usted sabe que tiene una tarea que hacer en esta tierra. Usted sabe que debe manifestar la gloria de Dios, como dice nuestra visión, pero de pronto se encuentra con que hay algo que lo limita. Esta mañana el Señor le dice: levántate y cruza ese Jordán, porque allá te espera la gloria de Dios manifestándose en cada una de las etapas de nuestra vida. De pronto hemos vivido como esos israelitas, conformándonos con dar vueltas y vueltas. Amigos, esa no es una vida cristiana victoriosa. Esa no es una vida cristiana que valga la pena vivir. Déjeme decirle que hay cosas maravillosas esperándonos. Y se lo voy a demostrar en el texto.
Se recuerda que en los últimos versículos dice que Josué llamó a todos los líderes ancianos y los mandó a todo el pueblo para que los prepararan. Les mandó a decir: preparen provisiones porque dentro de 3 días nos movemos en el campamento. ¿Se recuerdan? Dice el texto en el capítulo 3 que cuando el pueblo se levantó, preste atención a este detalle, y empezaron a movilizarse, Moisés puso adelante a los sacerdotes que llevaban cargando el arca del pacto. Y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua del Jordán, el Jordán se abrió y todo Israel pasó en seco. Josué y todo Israel pasaron en seco. ¿Sabe qué es eso? Un milagro. Un milagro. Y si usted continúa leyendo el libro de Josué, se va a dar cuenta que una y otra vez Dios manifestó su poder, Dios intervino a favor del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se levanta para caminar en la voluntad de Dios, cuando usted decide obedecer al Señor, aunque hayan adversarios, aunque hayan enemigos, usted verá una y otra vez la gloria de Dios en su vida. Así que, mis hermanos, aquellas personas que se levanten para hacer la voluntad de Dios no caminarán solas. Los que se levantan para obedecer y caminar en lo que Dios ha dicho, aunque parezca absurdo, aunque parezca ilógico, aunque parezca una cosa tan infantil, si Dios lo ha dicho en su palabra, eso tiene un efecto poderoso en el mundo espiritual y veremos la gloria de Dios. Y hermanos, nosotros debemos acostumbrarnos a ver la gloria de Dios una y otra vez en nuestra vida. ¿Acaso no vamos siguiendo a Dios? ¿Acaso no vamos buscando la voluntad de Dios? Nosotros una y otra vez debemos ver la voluntad de Dios y la mano de Dios. Así que es importante tener en cuenta este principio. Número 2. Dios le dice a Josué: vive la palabra. La palabra de Dios hay que conocerla y para eso hay que leerla, hay que creerla y para eso hay que comprenderla. Yo no voy a creer algo que no comprenda, pero también hay que interiorizarla y vivirla, porque solo así tiene el efecto por el cual Dios nos la dio. El versículo 7 dice, Dios le dice a Josué: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿Cómo debía ser? Esforzado y no valiente, sino muy valiente. La vida cristiana requiere que seamos valientes y no esforzados. El esfuerzo no es suficiente. Hay que ser muy valientes y muy esforzados. Los que no tienen esa característica son cristianos, va a sonar feo, pero es la verdad, mediocres. Y Plenitud de Vida no es una iglesia que se está plantando para mediocres, es para gente que vive en plenitud. Amén. Es para gente que quiere mostrar la gloria de Dios en este mundo. Es importante entender esa dinámica de la fe cristiana. Por eso Dios le dice: pon mucho cuidado. Hay que ponerle mucho cuidado, no un poco, sino mucho, y actúa de acuerdo a las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Yo creo que Dios nos vio anticipadamente a nosotros los de Plenitud y dijo: esos leen la Biblia y meditan día y noche y les va muy bien. Por eso les dio la recomendación a aquellos. Dice: medita de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. En la segunda instrucción que Dios le da a Josué tiene un peso tan
profundo o tan poderoso tiene que ver con la clave para todas las victorias en la vida. Tiene que ver con la clave para la prosperidad. Y le tengo que recordar que la prosperidad no es solamente en términos económicos. Nosotros, como vivimos en una sociedad capitalista, el dinero es, a veces todo lo resumimos en dinero, pero no. La prosperidad de Dios tiene que ver con salud, con bienestar total, ¿cierto? Con alegría, con vivir plenos, con estar bien con los demás. Aleluya. Y eso es lo que Dios ofrece a Josué. Te va a ir bien. Todo te saldrá bien. ¿Y cuál es esa clave? Bueno, sencilla, vivir la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Si usted cumple la palabra de Dios, Dios cumple su palabra en usted. Repítalo por favor para que se le quede. Si yo cumplo la palabra de Dios, Dios cumple su palabra en mí. Antes de decirle al Señor, ¿y por qué, Señor, me pasa esto a mí? Pregúntese, ¿estoy cumpliendo yo la palabra de Dios? Porque a veces vamos al departamento de quejas con el Señor, ¿verdad? Y nos quejamos. Y Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿y por qué aquello? La respuesta está aquí. De hecho, ya ni moleste al Señor, hombre. Ya no lo moleste. Primero, antes de cuestionar a Dios, pregúntese, ¿estoy yo cumpliendo lo que Dios dice en su palabra? Porque si usted cumple lo que Dios dice, naturalmente usted está bajo bendición. Le va a ir bien en todo. Es importante tomarlo en cuenta. Pero hay algo que me llamó tremendamente la atención en este caso, y es que Dios habla para levantar a Josué y a todo el pueblo y le dirige la agenda. Le traza el rumbo. Y la instrucción es clara. Es la palabra de Dios la que debe orientar los pensamientos, las palabras, las decisiones y las acciones de Josué. Es muy importante. Para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida, no requiere que usted se compre una Biblia grandota y la abra en el Salmo 23 en la puerta de la casa. Así ningún mal espíritu entra acá. ¿Ha visto usted que algunos hermanos piensan así? Ya compré la Biblia, pastor, y la dejo debajo de la almohada. La Biblia no es un amuleto. Bueno, pero si quiere le puedo vender una contra los espíritus chocarreros. Dice el texto que la clave de la victoria de Josué era el conocer las Escrituras, el interiorizar las Escrituras. Le dice, debes meditar en ellas, debes pensar en ellas. Y luego dice, debes hablar de ellas y actuar de acuerdo a ellas. ¿Quiere tener usted una vida cristiana victoriosa? Tómese en serio a Dios. Así. ¿Y cómo? Tómese en serio lo que la Biblia dice. Usted debe leer como mínimo 3 capítulos diarios de lunes a sábado y el domingo 5. Y usted va a leer la Biblia en un año. Pero no se trata solamente de leer la Escritura. Aquí lo dice. Hay que interiorizarlas. ¿Y qué implica ese proceso? Que usted la piense. ¿Por qué? Pero la idea no es simplemente de pensar por pensar. No, es que usted renueve su manera de pensar de acuerdo a las Escrituras. Como lo dice Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino más bien debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros renovamos nuestros paradigmas mentales, hablaremos y actuaremos de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que conocerla, pero también hay que dejar que ella renueve nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar sean de acuerdo a la palabra de Dios, sean orientadas a las Escrituras. Así que es muy importante que nosotros podamos ver eso. Y hermanos, aquí lo hemos dicho un montón de veces. A través de la Biblia, a través de las Escrituras, podemos conocer a Dios. Dios se nos revela a través de la Biblia. ¿Por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué debo conocerla? Porque Dios ha decidido revelarse a través de las Escrituras. Segundo, porque la palabra de Dios es tan poderosa para transformar nuestra vida. Dios transforma nuestra vida a través de su palabra. ¿Por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué debo exponerme a ella? Porque la palabra de Dios nos direcciona, nos orienta, nos dice qué hacer y qué no hacer. Y también, cuando obedecemos, tenemos bendición. Cuando obedecemos nos va bien. Ahora, una aclaración. Nosotros solemos tener textos preferidos, ¿cierto? ¿Quién tiene aquí sus textos preferidos? ¿Verdad? Está bien. Pero nosotros no deberíamos de tener textos preferidos. ¿Cuál es el problema de tener textos preferidos? Esto sí y esto no. Esto sí, ve, esto sí me encanta, amén, Señor. Pero esto, no, amén, Señor. Y hemos reducido el evangelio. Esos los quitamos. Entonces es importante, porque el texto dice todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pon mucho cuidado, dice el texto, y actúa con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y en el versículo 8, en la segunda parte, dice: para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y cuando tenemos textos preferidos, estos textos son míos, esta es la Biblia, este es el evangelio que yo creo, y lo demás para más tarde. E incluso pensamos, este texto no se aplica a mí, esto es para, las mujeres dicen, para mi marido. Y los maridos dicen, esto es para mi mujer. Número 3, son 7 hermanos, denme tiempo. Gracias, Pati. Número 3, esforzarnos y ser valientes. Ya dije al principio que para ser un buen cristiano hay que esforzarse y hay que ser muy valiente. Y con todo cariño voy a repetirle lo que el texto dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que le daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado, ¿verdad? Y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Escucha lo que te mando, dice el versículo 9: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo donde quiera que vayas. 3 veces le dice Dios a Josué que sea esforzado y valiente, que le ponga empeño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios, dijimos al principio, cumple sus promesas cuando nos esforzamos por obedecerle. ¿Por qué Josué tenía que ser esforzado y valiente? Por algunas razones lógicas. La primera, ese pueblo era complicado. Eran bien problemáticos. Se quejaban por todo, ¿verdad? Entonces, Dios necesitaba a un líder que no se rajara ante la dureza del corazón de estas personas. Por otro lado, Dios es enfático en los 3 versículos que leímos, que Josué debía esforzarse para ponerle atención
a la ley de Dios antes que la opinión de las personas. Permítanme ponérselo en contexto. Se recuerda que les dije que anteriormente los israelitas, cuando no aparecía Moisés, entre ellos hicieron un becerro. Sí. Aarón dejó de escuchar la voz de Dios para prestarle atención a los ancianos del pueblo. Josué era joven, era un líder joven, muy joven comparándolo con Moisés, quien murió a los 120 años. Debía Josué prestar atención a la voz de Dios antes que a la presión de las personas. Número 3, Josué iba a enfrentarse a muchos ejércitos de los países o de la gente que estaba en la tierra que Dios les había dado. No lo estaban esperando con brazos abiertos, no tenían un banquete y no iban a decirle a Josué: don Josué, sabemos que vienen en plan de conquista, mire, aquí lo estamos esperando, sírvase los alimentos y después hablamos. Para nada, lo estaban esperando con ejércitos y con guerra. Y Josué necesitaba ser valiente para no amedrentarse ante la adversidad. Así que es importante entender que para la vida cristiana se requiere esfuerzo y valentía. Esfuerzo para que cuando yo no quiera o no, y no, mi carne no me dé, vamos a servir al Señor. Valentía para decir no a las cosas que me quieren seducir. No, valentía para decirle a mi amigo: disculpa, fíjate que para mí es sumamente importante ir a adorar a Dios. A la voz y que todo lo demás, se requiere valentía para resistir a eso. Amén. Por favor, voltea a su vecino, dele una buena sonrisa y dígale: necesitas valentía y esforzarte mucho para ser un buen cristiano de nivel de plenitud de vida. Aleluya. Amén. Amén. ¿Vamos a esforzarnos más? Amén. Gracias. ¿Vamos a ser más valientes? Gloria a Dios. Y por último, cuando pasan esas tres cosas anteriores, cuando nos hemos levantado, cuando hemos tomado la palabra de Dios en serio y nos esforzamos y somos valientes, el resultado natural es que Dios va a darnos su presencia. Dios está en todos lados, ¿cierto? Dios está en todos lugares, pero Él suele manifestarse en ciertos lugares. ¿Se comprende la diferencia? Y lo que estamos hablando aquí es de la presencia manifiesta de Dios. Es de la intervención de Dios a nuestro favor. Es de las actuaciones de Dios a nuestro favor. El versículo 5, Dios le dice a Josué: mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. El Señor ha prometido su presencia y sabe que Dios cumple su palabra. Pero ¿a quiénes se la cumple? A los que obedecen. ¿A quienes cumple Dios su presencia, de darle su presencia? A quienes se levantan para caminar en la voluntad de Dios, a quienes creen y viven la palabra, y a quienes han llenado su corazón de valentía. La tierra que Dios le había entregado a Israel estaba dentro del propósito de Dios. Por eso era de ellos. Pero Israel debía obedecer. Y la obediencia que ellos tuvieron a Dios les permitió ver una y otra vez la manifestación de Dios en su historia. ¿Le gustaría a usted que la historia suya, que la historia de su familia y de su descendencia esté llena de manifestaciones de la mano de Dios? Toda la historia de Israel está repleta de milagros. ¿Me escuchó? Toda la historia de Israel cuenta milagros de Dios. Toda.
desde el primero hasta el último. ¿Cómo surgió el país de Israel? Con dos ancianos, Abraham y Sara, una estéril. Milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y la época de Josué fueron milagros tras milagros. ¿Cumplió Dios en darle su presencia a Josué? Cumplió. Su vida cristiana, su vida, la vida de su familia y su descendencia debe estar llena de milagros. Amén. Usted debe contar no uno, sino muchos milagros de parte de Dios para usted y a través de usted para otros. Oremos esta mañana diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a levantarme. Toma mi mano, levántame. Dame tu dirección, yo quiero caminar en tu voluntad. Si usted ha estado atascado, si usted ha estado pasando un tiempo de desierto, le digo esta mañana de parte de Dios: levántese, deje el desierto. Es tiempo de que usted pase el Jordán y disfrute las bendiciones de Dios. Si a usted lo ha detenido, lo ha estado deteniendo un Jordán de parte de Dios, le digo: levántese, atraviese esa barrera, que el Señor va con usted. Si el Señor le ha asignado una tarea, pero usted de pronto se ha hecho el desentendido, esta mañana el Señor le dice: mi presencia irá contigo, estaré contigo. Padre, gracias por tu palabra que nos inquieta. Gracias por tu palabra que nos muestra la dirección a seguir. Esta mañana, Señor, te pido que obres en la vida de tus hijos.